Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos estudiando el libro de Marcos. El reino de Dios es un tema dominante en este libro. Y Jesús declara que Él representa el reino de Dios. El Salvador ha venido para restaurar su pueblo en este reino. Por lo tanto, todo en su agenda terrenal está orientado a facilitar el cumplimiento del plan redentor de Dios. Nadie puede desviar a Cristo de su misión. Con dedicación resuelta, Él se dedica plenamente a ello. Y en afirmación de la obra terrenal de Jesús, el Padre en el evento de la transfiguración anuncia una vez más la filiación de Jesús y apela a sus seguidores a obedecer a su Hijo. El estudio de este día cubre los dos temas siguientes. Número 1, la prioridad de la misión de Jesús a la luz de su plan redentor, del plan de Dios. Y número 2, la gloria del reino de Dios, como se destaca en Marcos 9 y como se describe específicamente en el evento de la transfiguración. Bueno, en un momento más regresaré para que juntos repasemos esos dos temas principales de esta sección. Nuestro versículo central está en San Marcos capítulo 8, 34 y dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La primera mitad de Marcos dirige la atención hacia Jesús, hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y enseñanzas apuntan en la misma dirección: Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narrativa, Jesús preguntará a sus discípulos quién creen ellos que es Él. Pedro dará una respuesta estentórea a esa pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirían sus pasos como Mesías, como sabemos, a la cruz. Y en la última parte de Marcos y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. Y en estos capítulos, Él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de 2 hombres ciegos. Estos 2 milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos e ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Nos preguntamos, ¿por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? Aquí va el milagro. ¿Qué lección surgen de este relato? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero le mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Bueno, los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de este pasaje, la sanación del ciego Bartimeo se reporta en Marcos 10. Mateo se refiere a 2 ciegos y Juan narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento enviado a lavarse en el estanque Siloé. Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que solo aparece allí y es el único milagro de Jesús que requiere 2 acciones para producir salud perfecta.
Y como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre. Pero ¿por qué 2 toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye 2 acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a sus discípulos acerca de su futura muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. Y la restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Bueno, los docentes aman las preguntas, ¿verdad? Estas son a menudo la llave para abrir o desbloquear el entendimiento de un estudiante. Y en este pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. 3 características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Y tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, él comienza a explicar a dónde se encamina hacia la cruz. ¿Por qué Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie que él es el Mesías? Parece ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías. De allí su llamado al silencio acerca de su identidad. Por eso nos preguntamos qué nos enseña esta historia acerca de algunos momentos en los que es importante no decir ciertas cosas sin importar cuán ciertas puedan ser. El discipulado, de acuerdo a Jesús, tiene un costo. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Bueno, los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. Y el lector de Marcos lo sabe desde el comienzo del libro. Y por lo tanto ha tenido una ventaja respecto a los discípulos. Tenemos ventaja por encima de los discípulos porque sabemos toda la historia que ha ocurrido. Pero a veces somos más torpes que ellos. En un principio, cuando lo llamó, dijo que les convertiría en pescadores de hombres. No hubo problema entonces. Pero ahora que realmente saben quién es, Él les revela el objetivo de su misión, que Él es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir, resucitar después de 3 días. Y son noticias impactantes. Y Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. Y el evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras la escuchaba. El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Mira lo que comenta la sierva de Dios en cuanto a esto. Dice, las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús,
en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Así que Jesús veía más allá, los discípulos veían el aquí y el ahora, y a veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, a tomar su cruz y seguirlo. Y a veces eso cuesta, ¿verdad? La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo quería alguien adoptar la cruz como un símbolo de su devoción a Jesús? Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. Y en la paradoja de la fe cristiana, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. En contraste, ganar el mundo entero por renunciar a la vida eterna carece de sentido. Así como el misionero Jim Elliot lo expresó en su diario personal el 28 de octubre de 1949, cuando allí en las selvas del Ecuador dieron sus vidas, cuando fueron asesinados por esos que más tarde aceptaron el Evangelio, y uno llegó a ser pastor que bautizó a su hijo. Dice, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Lo dice Jesús, y Él siempre dice la verdad. ¿Cómo has experimentado la realidad de estas palabras? ¿Estás dando todo por Jesús? ¿O tienes temor de comprometerte demasiado con Él, cosa de que estés en condiciones de dar un paso a un lado o hacia atrás? Ahora veamos qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús. Aquí está. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. La predicción de Jesús de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Y Lucas destaca que hablaban de la partida, en griego quiere decir éxodos, partida de Jesús que habría de ocurrir en Jerusalén. Y de esta manera la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Y esta idea está probablemente ligada a la expectación de que Elías reaparecería antes que el Mesías. Y Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a ¿quién? A Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Los 9 discípulos habían encontrado un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Y cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Y Jesús dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Resulta demasiado para el Padre, quien exclama, si puedes, algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera. ¿Cómo si puedes, haz algo por nosotros? Súbitamente, como si fuera un relámpago, el Padre percibe que no solo su Hijo tiene un problema, Él mismo tiene un problema de incredulidad y esta podría impedir que su Hijo fuera sanado. El desesperado Padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. ¿En qué condiciones, si las hubo,
has tenido que clamar en algún momento, creo, ayuda a mi incredulidad? A veces somos responsables porque los milagros no ocurran por nuestra incredulidad. Cuando oramos, ¿creemos realmente que Dios puede hacerlo? Nuevamente ahora Jesús habla de su muerte. En la primera predicción, Jesús se refiere a quienes lo rechazarán y matarán. En la segunda dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión, pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación de Judas. El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseadas no despiertan el interés. No, tratan de ignorarla o pasarla por alto, o tal vez el diablo los cegó. Y en la casa les pregunta acerca de la discusión que tuvieron en el camino. Nadie hablaba, no se expresaban, lo cual es señal segura de que no se sienten muy cómodos con la pregunta. Casi como niños que son sorprendidos mientras hace algo mal, que saben que está mal, ¿verdad? Es que su conversación había sido acerca de quién de ellos era el más importante. Y aunque la mayoría de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es más importante es algo en la que todos piensan. Todos quieren ser apreciados, todos quieren ser reconocidos, todos quieren escalar y a veces pisoteando a otros. Pero en el reino de Dios esta idea resulta invertida. Jesús responde al problema en 2 pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser un servidor. Y luego ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción. Evidentemente había un niño cerca escuchando y Jesús toma al niño, lo coloca en medio del grupo. Algo sin duda intimidatorio para aquel pequeño, ¿verdad? Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena y enseña que si reciben al niño, lo reciben a él. Y si lo reciben a él, reciben a su Padre. Y de esta manera el niño más humilde queda vinculado como con Dios mismo. Juan hace una pregunta acerca de quienes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús y él enseña la importante lección de que quienes no están contra nosotros están a nuestro favor. Y el Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aún de maneras modestas, no pasa inadvertido para el cielo. ¿Cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con la del mundo? ¿Cuál de ellas estás buscando para lograr? A veces estamos tan manchados con los principios de este mundo que los principios divinos son invertidos y quedan a un lado y allí vienen los conflictos, tanto espirituales como en la iglesia. Bueno, ahora la conversación de Jesús gira en torno a 3 términos: ocasión de caer, fuego y sal. La primera enseñanza es acerca de los pequeños en referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se encomienda a los maestros y líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento, para cuidado que ellos tenían que tener cuidado por los más vulnerables en la sociedad de antaño, que eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Una lección para nosotros hoy, ¿verdad? Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. Y la expresión clave, ocasión de caer, conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. 2 dilemas confrontan al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, una pierna o sacarse un ojo? Segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente? La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, algo que el judaísmo rechazaba. El Señor está empleando una hipérbole o exageración para establecer un punto. La pérdida de una mano, de un pie, de un ojo es algo terrible. ¿Cuánto más desastroso debe ser para un cristiano el hecho de pecar? Y la segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque todo el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina personas entrando en Jerusalén, en la Jerusalén celestial, con un solo ojo, pie o mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno.
¿No debería ser a la inversa? ¿Las personas saludables en el infierno? De esto se trata el género comedia, ¿verdad? Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o exageración. El pecado es algo que debiera ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. Y en cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego. Quienes se pierden no se queman para siempre. En su lugar, ellos mueren para siempre. Una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, ahora para concluir, dice Dios a través de su profetisa lo siguiente. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirnos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en este ministerio. Por eso digo, amados, somos los ojos, los oídos, los pies, las manos de Jesús para ayudar a otros. Y pregunto, ¿cuán a menudo confiesas a otros tu creencia en Jesús como el Cristo? ¿Qué concluyeron acerca de la diferencia entre lo que el mundo considera grandeza y la opinión de Dios al respecto? ¿A quiénes considera grandes el mundo contrariamente a cómo los ve Dios? En contraste, ¿a quiénes podría Dios considerar como grandes mientras que el mundo los ignora o aún los desprecia? ¿Qué nos dice esta diferencia acerca de cuán deformados y distorsionados son los ideales del mundo? Son egoístas, centrados en el yo. Los principios de Cristo se centran en Dios y en los demás. ¿Cómo podemos aprender a considerar tan seriamente el pecado que, como dijo Jesús, veamos el hecho de pecar como algo peor que perder figuradamente una parte de nuestro cuerpo? Dios nos ayude a llevar su cruz con humildad y seguirle y servirle. Oremos, Padre Celestial. Queremos conocerte mejor cada día, porque conocerte es amarte y amarte es servirte. Queremos que tú grabes en nuestra mente estos principios, realinees nuestras prioridades. El polvo de este mundo y los principios de este mundo, cuán fácil se pegan a nuestro carácter, a nuestra vida. Y nos toca vivir en este mundo y estamos en contacto con esos principios todo el tiempo. Por eso ayúdanos a dedicar tiempo para meditar, hacer nuestros tus principios que están en tu palabra, para que veamos un cambio y el mundo pueda ver que hay otros ideales diferentes, más elevados. Bendícenos, sabemos que lo harás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos una vez más y hasta el próximo programa de las Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú a sí mismo de esta manera en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. Y vamos en un viaje hacia el reino de los cielos. Y las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de este libro nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá. Dios te bendiga.